Bien, chicos, ¿qué tal? Esta vez estamos con el curso de estática. Llevamos en la sesión número 9. En esta oportunidad vamos a dictar la parte teórica, la parte 1. Empezamos. En esta sesión vamos a ver los conceptos previos y definición de armadura. Asimismo vamos a ver armaduras simples, miembros de fuerza cero y método de los nodos. Empezamos. Vamos a ver una pequeña introducción primero. Nos dice: a continuación se estudian problemas que tratan sobre el equilibrio de estructuras formadas por varias partes, que están conectadas entre sí. Estos problemas, además de determinar las fuerzas externas que actúan sobre la estructura, implican calcular las fuerzas que mantienen unidas a las diversas partes que la constituyen, desde el punto de vista de la estructura como un todo. Esas fuerzas son fuerzas internas. Para ello vamos a ejemplificar. Tenemos aquí una grúa armada que está completa, y a continuación pasamos a hacer su DCL, pero de la grúa desarmada. ¿Y qué notamos? Que actúan fuerzas internas, ¿sí o no? Como pueden ver, esta partecita de acá corresponde aquí, y esta parte de acá son cada miembro que la conforma, y en cada miembro da la curiosidad que actúan fuerzas internas que son contrapuestas unas a otras. ¿Ven? Esos vienen a ser las fuerzas internas. En fuerzas externas tenemos, por ejemplo, acá un cable y el peso de esta pesa. Asimismo están unidos por pernos. Ya, más o menos una noción ya van teniendo. Continuamos. Vamos a ver estructuras de ingeniería. Aquí podemos identificar a tres: armaduras, bastidores y máquinas. En este capítulo vamos a ver la parte de armaduras. En el siguiente tema vamos a ver bastidores, que también son conocidos como entramados, ¿ya? O también por armazones. Vamos a enfocarnos ahorita en armaduras. Nos dice que están diseñadas para soportar cargas. Generalmente son estructuras estacionarias totalmente restringidas. Quieren decir que están en estado estático, ¿no? No hay movimiento. Consisten en elementos rectos conectados a nodos, localizados en los extremos de cada elemento. Vamos a detallar eso más adelante. Los elementos de una estructura están sujetos a dos fuerzas de magnitudes y líneas de acción iguales, pero sentidos opuestos. Vamos a detallar también eso más adelante. En bastidores, ¿qué podemos decir? Que están diseñados para soportar cargas, y de igual forma que en armaduras. También son usadas como estructuras estacionarias y totalmente restringidas. Dice que también son usadas. La diferencia está aquí. Contienen por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas, sobre el cual actúan más de dos fuerzas que por lo general no están dentro de las mismas líneas de acción. Ahí está la gran diferencia entre armadura y bastidores. Y esto ya se va a ver en el siguiente tema, así que no les invito a que puedan ver el siguiente tema, que va a estar en el capítulo número 10. Y en máquinas podemos decir que están diseñadas para transmitir y modificar fuerzas, y así es muy distinto ya a bastidores. Son estructuras que contienen partes en movimiento. Aquí sí hay movimiento. Es la gran diferencia que hay entre bastidores y armaduras. ¿Ya? Estas dos están en estado estático, pero aquí sí existe movimiento. Igual que los bastidores presentan por lo menos un elemento sujeto a varias fuerzas. Esa es una gran diferencia con armaduras. ¿Sí? Así que continuamos. Vamos a ver armadura, que nos dice que son estructuras formadas por un conjunto de elementos, barras, unidas en conexiones de pasador, nudos. Se idealiza la armadura considerándola rígida. Se puede expresar el peso de cada elemento. Las cargas están aplicadas en los nudos, bueno, también se le dice nudos o nodos, ¿ya? Y las fuerzas que actúan en cada nudo forman un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Aquí vamos a ver un tipo de armaduras bidimensionales, ¿ya? En el siguiente video se van a ver ya las armaduras en tres dimensiones. Nos dice que cada armadura está diseñada para soportar cargas en su plano, por tanto son tratadas como estructuras bidimensionales. Las cargas deben estar aplicadas en los nodos y no sobre los elementos. En caso de soportar cargas distribuidas, deben proporcionarse un sistema de piso, el cual mediante el uso de travesaños y largueros transmite la carga a los nodos. Aquí nos podemos dar cuenta en esta imagen. Vemos un puente diseñado en armadura, y acá tenemos la armadura, ¿no? Y acá tenemos los travesaños. Esto de acá son los travesaños, y todo esto de acá viene a ser el sistema de piso, y eso viene a ser los largueros, ¿no? Que unen a los nodos, y toda la carga que va en el sistema de piso se transmite, ¿no? Mediante ellos, y llega a los nodos, que son los encargados de soportar la carga.
Nos dice que los elementos pueden estar unidos por conexiones remachadas, pero se asume que están conectados por medio de pernos. Aquí en esta imagen podemos ver que es un tipo de conexión distinto, ¿no? Pero se asume que están conectados mediante perno, así como aquí. ¿Ven? ¿Ven la diferencia? Es una idealización que se le da, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver las fuerzas internas en las barras. Existen dos. En tensión, que como pueden ver en la imagen A, que tienden a estirar el elemento. Y a comprensión, que tienden a comprimir el elemento, como ven aquí, ¿ya? Vamos a ver algunos tipos de armaduras. Bueno, son unos puentes, formas. En este caso tenemos parte de un estadio, ¿no? Estos son otros tipos de armaduras, una basculante y una parte de armadura en voladizo. Tenemos acá típicas para techo, Pratt, Howe, Fink. Estos puntitos verdes nos dicen que eso no es una armadura simple. Ya más adelante les voy a explicar por qué no es una armadura simple. Acá vemos algunos tipos de puentes. Continuamos. Vamos a ver una descripción gráfica de una armadura. Como podemos ver, acá tenemos nuestra armadura, nuestros nodos que están denotados por esos puntitos azules, unas fuerzas actuantes, y en este caso una fuerza que ha sido descompuesta, en este caso una fuerza en Y. Acá tenemos las barras, a eso se le denomina barras o también se le puede decir miembro o elemento, ¿ya? Tenemos los apoyos, en este caso un apoyo móvil y aquí un apoyo fijo. Ojo que entre estos apoyos hay una distancia, a esa distancia se le denomina luz, ¿ya? Bien, ahora pasamos a ver esta parte de acá, interesante. Nos dice que B es el número de barras, R es el número de reacciones y N el número de nodos. ¿Qué pasa si se cumple esta ecuación? B más R igual a 2N. Quiere decir que la armadura es isostática. Por lo general eso se puede resolver. Luego tenemos B más R mayor a 2N, una armadura hiperestática. Aquí hay que empezar a tallar más conceptos, ¿ya? Eso no se va a ver acá ahora. Y B más R menor a 2N, armadura hipostática. Vamos a ver armaduras simples. Podemos apreciar ahí en la primera imagen que nos dice: la armadura en A sometida a una fuerza en B sufrirá deformación hasta colapsar. En cambio la armadura en B, también sometida a la misma fuerza, sufrirá solo pequeñas deformaciones, pero no colapsará. Por tanto se dice que la armadura es rígida. Bien chicos, a ver, aquí podemos ver, como nos decía el ejemplo, que si aplicamos una fuerza aquí, esto se va a sufrir una deformación considerable, ¿no? Y va a colapsar, ¿verdad? Sí va a colapsar, pero aquí no. Aquí se aplica una fuerza, pero sufren pequeñas deformaciones ya, pero no muchas. Tiene la capacidad de resistir. Por lo tanto se denomina que es rígida, ¿no? Vemos que es de forma triangular, que es lo más usado aquí. Va a ver por lo general debe ser así, ¿ya? Vamos a ver por qué. Aquí en la segunda imagen. En C, se puede obtener una armadura mucho más rígida agregando elementos en dos nodos distintos ya existentes y se conectan entre sí en un nuevo nodo. Así sucesivamente. Nos dice: una armadura que se puede construir de esta forma recibe el nombre de armadura simple. Bien, acá vamos a definir lo que es armadura simple, ¿ya? Como acá lo decía, acá tenemos la misma armadura que aquí, pero de dos nodos distintos han salido otras barras, ¿sí o no? Pero se unen en un solo nodo. De esa manera, y así sucesivamente, se puede llegar a construir una armadura que sea más rígida, ¿no? Aquí en la D, de igual manera, ¿no? 2 a 2, 2, 2. Nos dice que las armaduras simples no siempre están hechas de triángulos, tal es el caso de la armadura D. Es cierto, esta parte de acá no es un triángulo. Como decía, una armadura que se puede construir de esta forma recibe el nombre de armadura simple. Esta es la ecuación, donde B es el número de barras y que si debe ser igual a 2 veces el número de nodos más 3. Por ejemplo aquí, ¿no? ¿Cuántas barras tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 barras y 4 nodos. 4 por 2. Perdón, acá es acá es negativo, ¿ya? Un lapsus. Acá es negativo. Ya. 4 por 2, 8. Menos 3, 5. 5 barras. Acá vi un error al momento de editar, ¿ya? Pero es negativo, ténganlo en cuenta. Y abajo nos dice: las armaduras rígidas no siempre son armaduras simples. Ahora sí vamos a ver aquí qué pasa. Vamos a basar en el concepto que decía, ¿no? Aquí. Una armadura que se puede construir de esta forma recibe el nombre de armadura simple.
Se puede obtener una armadura mucho más rígida agregando elementos en dos nodos distintos y existentes y se conectan entre sí un nuevo nodo y así sucesivamente. Vamos a ver aquí, ¿por qué no son armaduras simples? A ver, de cualquier lado empezamos, ya de aquí. Agregamos de un triángulo cualquiera. A ver, aquí. Agregamos dos. Ya, perfecto, está ahí bacán. De aquí, dos. Ah, pero aquí ya no puedo. ¿Ya ven? Acá. Va a pasar lo mismo, ya no son... En cambio acá, mira, es distinto en la K. Empezamos de por acá, a ver. De ese triangulito. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Igual aquí, 2, 2, 1. Ya está. Hasta ahí está todo. Y aquí. 2. Perdón, 2, 2, 1. 2, 2, 1. Aquí, 2, 2, 1. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Como es simétrico, igual va a cerrar, ¿no? Ya, ese es el proceso que se debe seguir para saber si una armadura es simple o no. ¿Ya? De por sí todas estas armaduras son rígidas. ¿Ya? Todas las de acá son rígidas, pero no todas son simples. Hay que tener en cuenta esa diferencia, ¿ya? Ahora vamos a ver el método de nodos. El método de nodos no solo nos permite hacer suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Para ello también se apoya en la composición de fuerzas. Vamos a ver el procedimiento. Dice que se inicia por el nodo donde hay dos barras conectadas, cuyas fuerzas internas son desconocidas. Luego se procede a aislar el nodo por donde se empezará a aplicar el método y a realizar su DCL respectivo. Ojo que siempre hay que realizar el DCL, ¿ya? Luego se asume que las fuerzas trabajan a tensión o comprensión. Si en caso alguna de ellas saliera negativa, quiere decir que se ha hecho una mala suposición, por lo tanto dichas fuerzas actúan en sentido contrario. Por decir, empezamos por un apoyo y asumimos que las fuerzas que actúan en la barra que está unida a ese apoyo sean que están trabajando esta tensión, ¿no? Y así continuamos el proceso en esa sección, en ese nodo, ¿ya? Y nos damos cuenta que al final sale negativo. Eso quiere decir que hemos puesto mal, que no está en tensión, sino esa barra está trabajando con presión, ¿ya? Y viceversa si hubiera sucedido con presión. Es el detalle que hay que tener al inicio. Después dice, una vez realizado el primer paso, se continuará a hacer lo mismo para el siguiente nodo, con la condición de que éste tenga dos fuerzas desconocidas como máximo, y así sucesivamente hasta terminar de hallar las fuerzas internas actuantes en cada nodo y terminar si actúan en tensión o comprensión. Hay que tener bien en claro eso, ¿no? Después de acabar de así seguir los pasos, llegamos a el punto en el cual debemos de ver a qué nodo continuamos. Si en el siguiente nodo vemos que hay más de 3 conexiones, no es viable hacer, no te va a salir. Tiene que ser mínimo como dos miembros conectados, ¿ya? Así como dice acá, dos fuerzas conocidas como máximo. Por ahí vas a seguir, así sucesivamente, ¿ya? Eso es lo más básico que debes saber. Con eso te va a salir. Vemos acá una armadura a analizar. Ahí está, acá está su DSL. Y este es su diagrama de cuerpos libres, ¿no? También su polígono de fuerzas, ya que hemos seccionado. Si tú seccionas, obviamente que te debe salir, te debe formar el polígono de fuerzas. Y haciendo tu DSL te debe salir que también que las fuerzas las fuerzas internas están contrapuestas. Acá dice que se puede desarmar y dibujar un diagrama de cuerpo libre para cada perno y para cada elemento, como vemos aquí. Ahí está. Y están las fuerzas internas actuantes. Cada elemento está sometido a la acción de dos fuerzas, una en cada uno de los extremos. Estas fuerzas tienen la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. Por ejemplo aquí, AD y DB. Ahí está. Sentidos opuestos, la misma magnitud. ¿Ya? Según la tercera ley de Newton, que las fuerzas de acción y reacción entre un elemento y un perno son iguales y opuestas. Vuelvo a recalcar lo mismo. Como la armadura en su total está en equilibrio, cada perno debe estar en equilibrio. Bueno, obviamente, ¿ya? Por ejemplo aquí vemos la fuerza en AD y aquí la fuerza en AD. La misma debe ser, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Y en caso de que no esté en forma recta, se descompone, ¿ya? Como aquí. Bueno, aquí no se ha descompuesto, sino simplemente se ha armado el triángulo de fuerzas, ¿sí? Es también otra forma. Vamos a ver los miembros o elementos de fuerza 0. Vamos a ver en la primera imagen. Nos dice las fuerzas de elementos opuestos deben ser iguales. Acá vemos un perno y 4 conexiones. Perdón, y 4 miembros. Bueno, en realidad son 2. Pero ¿qué pasa? Que actúan fuerzas. Bueno, en realidad son 4, perdón. Parecía que son
son 4. Pero ¿qué pasa? Si tú armas su DSL y su polígono de fuerzas, te das cuenta que cierra, entonces está bien. Ahora vamos a ver aquí. Dice: las fuerzas en los dos elementos opuestos deben ser iguales y la fuerza en el otro elemento debe ser igual a P. A ver, aquí tenemos solamente 3 elementos y un nodo, pero hay una fuerza F actuante. Como decía, el concepto que si están en la misma línea de acción, entonces tienen sentidos opuestos, ¿no? A D y a B, pero es la misma, el mismo módulo. Pero aquí, ¿qué pasa? Simplemente tenemos una, pero ¿qué pasa? Que se contrarresta con la fuerza aplicada, entonces sí es viable. Pero aquí no, aquí bacán, todo lo mismo, excepto por la fuerza. Pero ¿qué pasa? Hace si bien hacer miembro fuerza 0, ya, porque no se puede contrarrestar con ninguna otra fuerza. Aquí, el perno no puede estar en equilibrio a menos que las fuerzas en ambos elementos sean iguales a ceros. Bueno, acá en esta imagen sí está en equilibrio, ya están en la misma línea de acción y tienen sentidos opuestos. Pero aquí no, aquí están distintas líneas de acciones. Aquí sí ambos tienen que ser sí o sí iguales a 0. Podemos ver esta armadura. Acá nos dice que las barras en verde son elementos de fuerza 0. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. En primer caso, si un nodo está conectado a los extremos de 3 barras y 2 son colineales, entonces el tercero es miembro de fuerza 0, siempre que no exista fuerza exterior actuando en este. Caso 2. Si un nodo está conectado a los extremos de 2 barras y estos no son colineales, entonces las fuerzas en las 2 barras son nulas, siempre que no exista fuerza exterior actuando en este. Aquí se aplica el caso 1. Acá tenemos un nodo y 3 barras. Pero ¿qué pasa? Que en la tercera, pero ojo que estamos analizando en el nodo C, no van a pensar que hay una fuerza aquí. No, este es el nodo B, esta es aparte. Aquí no hay otra fuerza. Entonces esto es miembro de fuerza 0. Vamos al nodo I. Perdón, al nodo K primero. Tenemos ahí las 3 barras, pero no hay fuerza. Los de aquí son colineales, bacán, pero aquí no. Acá, nodo J, 3 barras también. Estas dos son colineales y esta no. Ya. Vamos al nodo I. No, perdón. No, el nodo I ya no. Solo estos 3 nodos. Dice que los elementos de fuerza 0 son necesarios para soportar el peso de la armadura. Bueno, es que a veces uno piensa que los elementos de fuerza 0 están ahí por gusto, ¿no? Son innecesarios. No. Son necesarios para soportar el peso de la armadura y para mantener esta última de forma deseada. A ver, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, acá quisiera aplicar una fuerza, ¿no? Ahí si se contrarrestaría, ya no sería miembro de fuerza 0. ¿Ya ven? ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, esta parte en realidad no me corresponde, pero vamos a ver un ejemplo rápido. Cómo aplicar el método de nodos, ¿ya? Siempre se analiza nodo por nodo. Vamos a resolver el problema resuelto. Bueno, vamos a ver el problema resuelto 6.1. Este problema fue sacado del libro del Beer Johnson. Nos dice: cuando el uso del método de los nodos determine la fuerza en cada uno de los elementos de la armadura mostrada. Bien, podemos acá ver una armadura que tiene 5 nodos, 2 apoyos. Tenemos un apoyo fijo y un apoyo móvil y un apoyo fijo, y 2 fuerzas actuantes. Está perfectamente acotado, está en el sistema inglés. Vamos a darle solución. Primero nos dicen que hacer el DSL, ya ven. De acá descomponemos las fuerzas primero. Ya está descompuesto. Bueno, en realidad aquí simplemente había que descomponer eso de ahí nomás, ¿no? Y además ni siquiera sabemos cuántos valen. Eso es lo que tenemos que hallar. Bueno, y también las fuerzas actuantes aquí, ¿no? Las fuerzas internas. Ojo que no siempre te van a dar fuerzas aquí, ¿eh? No siempre. Dice que se dibuja un diagrama de cuerpo libre para toda la armadura. Las fuerzas que actúan en este cuerpo libre consisten en las cargas aplicadas y en las reacciones C y N. Ya, como les iba diciendo. Escriben las ecuaciones de equilibrio. Ajá. ¿Qué les había dicho inicialmente? Para método de nodos, ¿qué se usan? Suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y y suma de momentos. Ya aplicado aquí, siempre se va a iniciar por suma de momentos, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver, bueno. Y siempre cuando quieres aplicar momentos tienes que buscar el
el punto en donde hayan fuerzas más, donde haya la mayor cantidad de fuerzas desconocidas, ¿ya? En este caso en el punto C, que ha hecho suma de momentos ahí. Es 200 libras por 24 pies más 100 libras. Ha hecho un momento negativo, ojo, por eso acá se está poniendo como positivo, por 12 menos E por 6. Ahí está. Que le ha salido que E es igual a 10.000 libras. Bueno, es libra fuerza, ya. No vayan a confundirse con la masa, solo que así se le denota. Está en sistema en inglés. Nos da el valor de 100 libras. Hacia arriba, ahí está. Concuerda con el sentido. Ahora, suma de fuerzas en X igual a 0. Bueno, no hay fuerzas actuantes. Simplemente CX 0. Suma de fuerzas en Y, aquí sí hay. Menos 200 libras, va hacia abajo. Menos 100 libras. Más 100 libras, que es lo que acabamos de ayer. Más CI, que es la fuerza desconocida. Resolviendo, operando, obtenemos que CI es menos 700 libras. Hacia abajo. Oh, acá nos hemos equivocado. Esta fuerza actúa hacia abajo. ¿Ya? Ahora sí, pasamos a los nodos. El nodo A. El de aquí. Empezamos por ahí, por el nodo A. ¿Qué nos decía para empezar? Bueno, acá ya. Dice, el nodo sujeto a dos fuerzas desconocidas. Esto es a las fuerzas ejercidas por los elementos AB y AD. AB y AD, por ahí empezamos. Es como si hubieran hecho un corte aquí. Ahí está. Se usa un triángulo de fuerzas para determinar la fuerza en AB y la fuerza en AD. Se observa que el elemento AB jala al nodo y por tanto dicho elemento está en tensión. Bueno, acá hay una acotación que debemos de decir, ¿no? Que inicialmente habíamos dicho que se podía asumir, ¿no? Si está a tensión o comprensión, pero también se puede deducir. Se puede deducir, ¿no? Pero ya de una forma más práctica puedes decir, ya está actuando a compresión, ya pues, si te sale negativo ya está en tensión, ya. Pero acá se deduce. Dice, se usa un triángulo de fuerzas, ya se observa que el elemento AB jala al nodo y por tanto dicho elemento está en tensión. Además el elemento AD empuja al nodo y por tanto dicho elemento está en compresión. Las magnitudes de las fuerzas se obtienen a partir de la proporción. Bueno, ahí acá ha hecho su triángulo de fuerzas y ha hecho su proporción y le ha salido, ¿no? Ya, y ahí está. Les había dicho que puede ser por descomposición o puede ser por triángulo de fuerzas, que es lo más rápido. Acá está la barra de 200 libras, mi fuerza en AB y mi fuerza en AD. Triángulo de fuerzas y sale. ¿Ya? Se opera miembro a miembro nomás y le salió. Ahora vamos con el nodo que sigue, el nodo en D. ¿Por qué no pasamos al nodo en B? ¿Qué les había dicho? Dos incógnitas, ¿sí o no? Acá simplemente hay dos incógnitas. Acá no podemos pasar porque teníamos tres. ¿Ya? Nodo en D dice, como la fuerza ejercida por el elemento AD ya se determinó, ahora solo se tienen dos incógnitas involucradas con este nodo. De nuevo se usa un triángulo de fuerzas para determinar las fuerzas desconocidas en los elementos DB y DE. Ahí está hermoso triángulo de fuerzas con DE, DA y DB. Porque ya conocía DA, ¿sí o no? Ahí está. Lo operado. Este método se ha basado más que todo en armar el triángulo de fuerzas. Se puede hacer también, como les dije, por descomposición, ya. Que si están empezando creo que sería lo más conveniente. Luego pasamos al nodo en B. Ya tenemos el nodo en A y el nodo en D. Ahora pasamos al nodo en B. ¿Por qué? Porque ya tenemos solamente dos incógnitas. Dice, como en este no actúan más de tres fuerzas, se determinan las dos fuerzas desconocidas. Resolviendo las ecuaciones de equilibrio, aquí sí ya le aplicó ecuaciones de equilibrio, ¿no? De manera arbitraria se supone que ambas fuerzas desconocidas actúan hacia fuera del nodo. Esto es que los elementos están en tensión. El valor positivo obtenido para FB se indica que la suposición hecha fue correcta, por tanto el elemento BC está en tensión. El valor negativo de FBE indica que la suposición hecha fue incorrecta, por tanto el elemento B está en compresión. Ya ven, aquí han aplicado las suposiciones que les dije. H suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en X
y les ha salido las fuerzas internas, ¿no? En las barras que han estado hallando. Luego se han pasado a E, de B a E. Ahí está. Y se supone que la fuerza desconocida Fs actúa hacia fuera del nodo. Si se suman los componentes X se describe. Se ha hecho suma fuerza en X, bueno, no hay componentes en X. Ah, no, perdón, sí hay. Estoy confundiendo de manera general. Sí hay. Y ahí está. De hecho, su ecuación ya ha sacado que la fuerza interna en S es 8750 libras. Y está actuando con presión. Ojo que te señalando que está actuando a tensión y está actuando en compresión. Dice que al sumar las componentes y se obtiene una comprobación de los cálculos realizados. Ha sumado en I y es verdad, ha comprobado encima. Te da el lujo de comprobar. Luego finalmente el nodo que falta. El nodo en C. Ya solo faltaría hallar ese nodo. Que nos dice, con los valores FCB y FCD calculados previamente se puede determinar las reacciones CX y CY, considerando el equilibrio de este nodo. Como dichas reacciones ya se determinaron a partir del equilibrio de toda la armadura, se obtendrán dos verificaciones de los cálculos realizados. También se puede usar los valores calculados de todas las fuerzas que actúan sobre el nodo, fuerzas en los elementos y reacciones, y comprobar que éste se encuentra en equilibrio. Ha hecho su suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y, también ha comprobado. Y listo, le salió. Ahí están sus fuerzas en CI, en las reacciones en CI. En X no había inicialmente, habíamos visto, ¿no? Y sus fuerzas internas en CB y en CE. Y eso fue todo, así de simple. Luego después de este método vendría el método de secciones, ¿ya? Pero se va a ver en el siguiente video, así que les invito a que continúen en el siguiente video. Ahí se va a ver el método de secciones, ¿ya? Y asimismo en la parte práctica, ¿no? Que ahí se van a realizar ejercicios con ambos métodos. Un plus que quería comentarles es este programa FTool. Si han visto en la sesión anterior, en la sesión número 7, en la parte práctica 2 de la sesión número 7 y la sesión número 7 y la sesión número 8, ya les recomiendo que vayan a unos videos atrás y vean a la parte práctica número 2, donde les enseño a usar este programita en vigas, pero este programita también se puede emplear para armaduras, como vemos aquí. Ya ahorita no lo voy a usar porque se va a hacer muy largo el video. Como podemos apreciar, ahí vemos la armadura y las fuerzas internas, ¿no? Y nos bota los diagramas también. También hay diagramas para armaduras, ¿no? No solo para vigas. Y lo más interesante de esto es que te puede botar la deformación. Ahí está. Puedes ahí prever qué tanto se va a deformar tu armadura si le aplicas tales cargas. El procedimiento es el mismo, ya, que de vigas. Simplemente, ¿qué haces aquí? ¿Cuál es la diferencia? Que agregas barras hacia arriba, ¿no? Barras hacia arriba, hacia abajo, no sé, y formas tu armadura. Así de puro triangulito. Y no te olvides de colocar los nodos, ¿no? Que estos son los nodos. También he enseñado en los videos anteriores cómo colocar los nodos. Ahí está, porque ahí es donde van a ir las fuerzas, ¿no? Van a soportar las cargas. Y aquí hay una opción en esta parte, que es la única diferencia que tenemos con... La diferencia más importante, mejor dicho, con vigas, ¿no? Que te muestra la deformación. Es la última opción que se encuentra en ese apartado. Ustedes le dan clic ahí, arman su armadura y ahí les bota la deformación. Ya chicos, eso ha sido todo de mi parte. Espero que les haya sido de utilidad esto y a ver si bajan ese programa de internet y se ponen a practicar, ¿no? Porque si les va a servir. Bueno, conmigo ha sido hasta aquí. Espero que tengan un buen día. Muchas gracias.